Arrancamos con una noticia que, bueno, como cada enero, sacude un poco el mundo de la relojería. La de siempre. Rolex ha actualizado sus tarifas. Exacto. Pero la fuente que vamos a analizar hoy, un artículo de la publicación Relojes, Tiempo y Estilo, nos advierte de algo muy claro. Ojo que pensar que esto es una simple subida de precios. Sería un error de principiante, vamos. Totalmente. De hecho, el autor, Tony Mascaro, usa un lenguaje casi geológico. No habla de un ajuste por inflación, ni mucho menos. Para nada. Habla de una recalibración tectónica del valor. Ahí está. Recalibración tectónica. Me encanta. Es una frase potentísima que ya nos da una idea de la escala de lo que estamos hablando. Es que es como si la propia base de la marca se estuviera moviendo, ¿no? Sí. Y según el análisis, es un movimiento completamente voluntario. Rolex ha decidido, por lo que parece, que la idea del lujo accesible ha muerto. Se acabó. Exacto. Y esa es un poco la misión que tenemos hoy. Desgranar la psicología y la economía que hay detrás de esta decisión tan radical. Pues sí. Vamos a sumergirnos en cómo Rolex, según este análisis, ha conseguido elevar el acero inoxidable a un pedestal financiero que hasta hace muy poco estaba reservado para el oro o el platino. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. El artículo insiste en una idea muy potente. Para entender el precio de un reloj, primero hay que entender el precio del mundo. Cierto. Y habla de una tormenta perfecta que ha empujado a Rolex a actuar precisamente ahora. ¿Qué elementos forman esa tormenta? Pues son fundamentalmente dos grandes frentes macroeconómicos y presionan a toda la industria suiza, pero a un gigante como Rolex especialmente. Imagino. El primero, y el más obvio, es el coste de las materias primas. Claro, aquí lo primero que se nos viene a la cabeza es el oro. El artículo menciona que está coqueteando con los $5.000 la onza, que es una auténtica barbaridad. Lo es, y es el titular fácil, ¿no? El que llama la atención, pero el análisis argumenta que la realidad industrial es mucho más compleja. No es solo el oro. ¿Qué más hay? Es el coste disparado de la energía para mantener las manufacturas funcionando. Es la logística, el transporte seguro de estas piezas, que son básicamente pequeños lingotes portátiles. Y sobre todo, es el coste del acero. Del acero. Uno tiende a pensar en él como algo, bueno, más común, más industrial. Pero no el de Rolex. Hablamos del famoso Oyster Steel, que es un acero de grado quirúrgico 904L. Ah, claro. Que el artículo subraya. No es un acero cualquiera. El 904L es más resistente a la corrosión, tiene un brillo especial. Sí, todo eso es cierto. Pero sobre todo es más caro y mucho más difícil de mecanizar que el acero 316L que usa el 99% de la industria. Ya. Ese es parte del argumento de valor que Rolex construye. Y su cadena de suministro, pues, ha sufrido tensiones constantes. Claro, y eso me lleva a pensar en algo que siempre se dice de Rolex, su famosa integración vertical. Exacto. Lo controlan absolutamente todo. Supongo que en este caso es un arma de doble filo, ¿no? Precisamente. Es su mayor fortaleza y, en un entorno así, también su talón de Aquiles. ¿Por qué? Al tener una integración casi total, desde su propia fundición de oro hasta la fabricación de espirales, asumen el 100% de la subida de costes, directamente. Ostras, claro. No pueden negociar con proveedores externos para mitigar el impacto, como hacen otras marcas. La carga es toda suya. Entiendo lo de los materiales, es algo tangible. Pero el artículo habla de algo más, de un factor puramente económico, casi invisible, pero igual de poderoso, ¿verdad? Correcto. El segundo factor es el eterno dolor de cabeza de los exportadores suizos, la fortaleza de su moneda, el franco suizo. El Frankfurt. El Frankfurt, como se le conoce. Para que no esté familiarizado, el franco suizo se considera una moneda refugio. En tiempos de incertidumbre global, los inversores compran francos y su valor se dispara frente al euro o al dólar. O sea que cada vez que venden un reloj en Madrid o en Nueva York, al convertir esos euros o dólares a francos para pagar sueldos y facturas en Suiza... Reciben menos dinero en su moneda local. Exactamente. Y para proteger los márgenes, tienen que subir los precios fuera. Eso es. Pero el análisis va un paso más allá. No es solo para proteger los beneficios de hoy. Entonces, Es para proteger su capacidad de reinversión a futuro. El texto lo conecta directamente con los proyectos de expansión masivos que Rolex tiene en marcha, las nuevas megafábricas en Bouillé y Friburgo. Necesitan un flujo de caja potentísimo para financiar ese crecimiento. Es una jugada defensiva, que en realidad es una brutal demostración de poderío.
Y aquí es donde la conversación para mí se pone realmente interesante, porque una cosa son los costes y otra muy distinta es la estrategia de posicionamiento. Sin duda. El análisis afirma algo que me parece radical, que Rolex ha borrado por completo la línea que separaba el acero como material funcional del oro como material de estatus. Es que lo fascinante aquí es que han conseguido que el mercado perciba un metal industrial como un activo financiero. Es increíble. Han convencido al mundo de que el valor de su acero, Oyster Steel, no reside en su coste de producción, reside en su liquidez y su capacidad para retener valor. Han transformado un reloj herramienta en un refugio de valor. Y de forma muy deliberada. Totalmente. Y el artículo identifica un momento, un hito muy claro que simboliza este cambio de paradigma. Se centra en un modelo específico, el Submariner Date, referencia 126610LN, El gran protagonista. que ha cruzado una barrera psicológica clave. Así es, la barrera de los 11.000 euros. Al fijar el precio oficial del Submariner Date en 11.100 euros, el mensaje es inequívoco. ¿Y cuál es ese mensaje? La conclusión a la que llega el autor es que Rolex, con este simple movimiento, cierra la puerta al aficionado casual. Es un cambio de mentalidad total. Totalmente. Yo recuerdo cuando la conversación entre aficionados era ¿cómo puedo ahorrar para conseguir uno? Ahora es ¿cómo puedo conseguir que me lo vendan? Es un cambio brutal. Hace apenas 5 años, era la pieza aspiracional por excelencia. Con esfuerzo, con ahorro, era un objetivo. Alcanzable. Alcanzable para un profesional, sí. Ahora parece que ha entrado en otra liga. Sí. Ha entrado en la liga de las inversiones de capital, como las define el texto. Y aquí está la primera gran idea clave del artículo. Rolex ya no quiere ser tu puerta de entrada al lujo. Quiere ser el destino final. Exacto. O sea que están diciendo, si estás empezando, si buscas tu primer buen reloj suizo, no nos mires a nosotros. Es una jugada arriesgadísima, ¿no? Les están abriendo la puerta a la competencia, lo parece. Pero la estrategia es brillante. Están abandonando voluntariamente ese jugoso segmento de mercado que va de los 6.000 a los 9.000 euros. Y se lo están cediendo en bandeja. En bandeja de plata a su marca hermana, Tudor, que está posicionada perfectamente para ser el primer buen reloj, y a competidores directos como Omega. Rolex ya no compite ahí. Su mensaje es otro. Su mensaje es la perfección industrial, nuestra capacidad para producir cientos de miles de relojes al año con una calidad obsesiva tiene un precio. Y ese precio es equiparable al de la alta relojería artesanal de otras casas. Y ya no es para todos. De acuerdo, la estrategia es clara, pero vamos a los números, que es donde se ven las intenciones de verdad. El artículo desglosa las subidas en una tabla y hay movimientos que son muy calculados. Los detalles son la clave, desde luego. Cada ajuste de precio cuenta una historia. Empecemos por el protagonista. El Submariner Date sube de 10.800 a 11.100 euros, un 2,8%. Como decíamos, la nueva barrera de entrada al club. Es el nuevo estándar. La vara de medir. Si quieres un reloj profesional de acero de Rolex, ahí empieza el juego. Luego está su hermano, el Submariner No Date, sin el fechador. Pasa de 9.600 a 9.850 euros. Una subida del 2,6%. El autor lo califica de ajuste quirúrgico. Y lo es. Es quirúrgico porque la intención es obvia, mantenerlo, aunque sea por los pelos, por debajo del umbral psicológico de los 10.000 euros. Claro. A nivel de marketing sigue pareciendo una opción más accesible que el modelo con fecha, aunque la diferencia real sea mínima. Es pura psicología de precios. Vale. Y ahora vamos al peso pesado. Al rey de la especulación, el Daytona de acero. Sube a 16.550 euros. Otro 2,8%. Y aquí el análisis hace una observación que me dejó pensando. Lo califica de barato. Suena a provocación, ¿verdad? A ver, espera un momento. ¿Barato un reloj de más de 16.000 euros? Entiendo la lógica del mercado secundario, pero para el 99,9% de la gente usar esa palabra suena a locura. Y lo es, si lo miras desde una lógica de consumo normal. Pero la clave del análisis es que Rolex ya no opera en esa lógica. Es barato si lo comparas con su valor real en el mercado secundario. Donde se vende por el doble. O el triple, de forma instantánea. Desde esa perspectiva, lo que se argumenta es que Rolex podría haber subido el precio oficial a 20.000 o 25.000 euros.
Y seguiría teniendo una lista de espera infinita. Exacto. Entonces, si saben que se vende por el doble, ¿por qué no suben más el precio y se quedan ellos con ese margen? ¿Es para mantener el deseo? Precisamente. Al mantener el precio oficial bajo en comparación con el del mercado, generan un deseo desmedido, convierten la compra a precio de lista en un premio, en una lotería. El producto es la sensación de conseguirlo. El verdadero producto que vende Rolex no es el reloj, es la sensación de haber conseguido algo imposible. Y eso, vamos, no tiene precio. ¿Entendido? Pero el artículo guarda la verdadera bomba para el final de la tabla, la clave de toda la estrategia. Según el autor, no está en el acero. No, está en los modelos mixtos. ¿El rolesor? ¿Esa combinación de acero y oro? Efectivamente. Si conectamos esto con el panorama general, es aquí donde la estrategia se vuelve realmente brillante. El ejemplo que usan es el Submariner Rolesor azul. Ha dado un salto que el texto califica de brutal, de 17.000 a 18.900 euros, Es un aumento del 11%. 11%. frente al 2,8% de los de acero. Es una barbaridad. Es una subida masiva. El análisis lo llama la víctima directa de la cotización del oro y redefine por completo el papel de estos modelos. ¿En qué sentido? Tradicionalmente, el bicolor era visto un poco como, bueno, como el patito feo de la colección. Sí. Era la opción para quien no llegaba al oro macizo pero quería el brillo. Ahora, la diferencia de precio entre un Submariner de acero y este de Rolesor se ha ensanchado hasta casi 8.000 euros. Ha dejado de ser un paso intermedio. Exacto. Ya no es una alternativa cómoda. Es un salto de nivel muy, muy significativo. Con este movimiento, Rolex está creando una jerarquía de materiales mucho más marcada y exclusiva dentro de su propio catálogo. Y toda esta nueva arquitectura de precios, ¿cómo impacta en la psicología del comprador? El artículo introduce aquí un concepto económico que parece hecho a medida para Rolex. El de Bien Veblen. Eso es. Un Bien Veblen es la pesadilla de cualquier estudiante de primero de económicas. Es un producto cuya demanda aumenta a medida que sube su precio. Desafía toda lógica. Y Rolex es el ejemplo de manual. El ejemplo perfecto. El estatus que confiere tenerlo pesa infinitamente más que su coste. El texto describe un patrón muy curioso que se repite cada año en los foros de aficionados. Empieza con quejas, con indignación. Sí, la primera reacción es siempre, se han pasado. Esto es un abuso. Pero con el paso de los días, esa indignación se transforma en algo completamente distinto. ¿En qué? En validación. Validación. ¿Cómo funciona esa transformación? Pues piensa en la persona que dudó mucho, pero que finalmente compró un Submariner por 8.500 euros en 2020. Vale. Eugenio financiero, tu activo se ha revalorizado oficialmente. Claro. El artículo lo llama el dividendo emocional y argumenta que ese sentimiento de haber hecho una inversión inteligente fideliza mucho más que cualquier campaña de marketing. Refuerza la idea de que no gastaste dinero, lo invertiste. Es una psicología muy potente. El análisis también habla de dos realidades paralelas que coexisten. La del concesionario oficial. Y la del mercado secundario, o mejor dicho, el mercado gris. Eso es. Sí, y es importante distinguirlos. Por un lado, tienes la realidad del concesionario, con sus precios de lista y sus famosas listas de espera. Y por otro, el mercado gris, que no es un mercado de segunda mano. No. Es un mercado donde profesionales venden estos mismos relojes, teóricamente nuevos, con una prima enorme, fuera del canal oficial. Basándose en datos de plataformas como Crono24, el análisis destaca dos puntos clave. ¿Cuál es el primero? El primero es que, a pesar de la subida, el acero sigue siendo el rey absoluto. No me sorprende. Modelos como el Daytona siguen cotizando en el mercado gris muy por encima de su nuevo precio oficial. La subida de Rolex no ha pinchado la burbuja, si acaso la ha reforzado. El mercado interpreta que su valor es aún mayor. Exacto. Y el segundo punto es casi la cara opuesta de la moneda. Justo. Se está produciendo un enfriamiento notable en los metales preciosos. ¿Ah, sí? En los relojes de oro macizo, con precios oficiales que ya se disparan hacia los 50.000 euros o más, el margen para la especulación rápida, para el flipping, prácticamente desaparece. Claro, ya no compensa. Nadie va a pagar 70.000 euros en el mercado gris por un reloj de 50.000 que, con paciencia, podría conseguir en un distribuidor. Y el artículo considera que esto en realidad es una buena noticia. Sí, lo califica de corrección sana. Y es una excelente noticia para el aficionado genuino.
para el que de verdad quiere el reloj. Para la persona que de verdad quiere un reloj de oro para disfrutarlo toda la vida. Según esta visión, el oro vuelve a manos de quien lo valora por su belleza, no por su potencial para ganar dinero rápido. Se separa al inversor del coleccionista. Entonces, resumiendo todo lo que hemos analizado a partir de esta fuente, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué significa realmente esta subida de precios de 2026? La conclusión del artículo es tajante. Esto no es una actualización de tarifas. Es, y cito textualmente, un manifiesto. Un manifiesto. La confirmación de que el acero ya no es un simple material industrial, sino un activo con clase propia. Y de que Rolex se está separando de forma deliberada y casi arrogante del resto de marcas de lujo. Se está consolidando como una institución casi financiera, donde cada reloj funciona como un pequeño bono al portador. Un refugio de valor tangible y líquido en cualquier parte del mundo. El artículo cierra con una frase que le da la vuelta a todo. A ver, Dice que la pregunta ya no es si alguien puede permitirse un Rolex, ¿sí? sino si puede permitirse no tenerlo. Lo plantea como una inversión, no como un gasto. Exacto. Y remata con otra idea. Un Rolex ya no se compra para saber la hora. Sino para saber dónde estás parado. Es un marcador de posición, social y económico reconocido globalmente. Es muy potente. El análisis proyecta esta tendencia hasta 2030 y pinta un futuro en el que Rolex es, más que una marca de relojes, un activo tangible. Y esto nos deja con una pregunta abierta, una reflexión final que el artículo no responde, pero que es inevitable hacerse. A ver. Si Rolex está abandonando de forma tan deliberada la accesibilidad, tratándola casi como si fuera una debilidad estratégica, ¿cómo van a responder sus competidores? ¿Veremos a otras casas de lujo intentar imitar esta estrategia de ultraexclusividad? O, por el contrario, aprovecharán el hueco para posicionarse como la alternativa inteligente y accesible. Exacto. Estamos presenciando el inicio de una nueva carrera armamentística en el lujo, donde el objetivo ya no es vender más, sino ser cada vez más inalcanzable.